Creo que el proceso constituyente es una de las cosas una de las mejores oportunidades que le puede pasar a Chile. El tema de la demanda ciudadana por una nueva constitución lleva años y hay sectores que se habían, digamos, pegado incluso de centro derecha. Hay un partido que se llama Evópolis que había participado en los cabildos eh, que promovió la expresidenta Michelle Bachelet. Y eso te habla de que hay un sector más moderado que también quiere cambios a la constitución, o por lo menos la legitimidad de la constitución de donde proviene. Digamos, el cambio constitucional ahora surgió como una forma de canalizar, una forma institucional de canalizar la protesta o la situación de protesta violenta que estamos viviendo en noviembre del 2019. Y ahí se firmó un acuerdo donde estaba que es lo que dio paso a todo lo que se abrió ahora. Y quienes más se abstuvieron o quienes más le tiraron como mierda, por así decirlo, tú ponlo bonito, pero quienes estaban más en contra de todo este proceso eran, por ejemplo, el Partido Comunista, porque ellos querían hacerlo de la forma antidemocrática para hacerse del poder y hacer de la Constitución lo que ellos querían. Y tenían muy claro que ellos como partidos solos no iban a poder ganar la mayoría porque además la constituyente tiene esta cláusula de que todo debe ser aprobado por 2/3 de mayoría. Entonces, eso también te da un grado de legitimidad que no cualquiera puede simplemente hacerse del poder o de las mayorías dentro de la constituyente y ganar. Evidentemente, los resultados de la mayoría, y eso también deviene de una crisis que está pasando el sector más de centro derecha, de no salir como más a terreno, de escuchar a la gente de también como dar por sentadas las eh, dificultades que viven estos sectores más vulnerables. No le llegaron a la gente, y eso no sé si lo has visto en las noticias, pero recientemente muchos lo han reconocido. Dio espacio a que este sector de izquierda, que también se llena de promesas que nosotros sabemos que muchas veces son falsas, hay unos que son legítimas, pero sobre todo los sectores más democráticos y de centro, pero los que son más izquierda y radicalizados, como por ejemplo la Lista del Pueblo, eh, evidentemente se hicieron o aprovecharon un malestar que a través de consignas súper polarizantes que no sabemos todavía si van a poder entregar resultados o no. Hay muchos de ellos que son defensores de temas individuales, o sea, algún constituyente que ganó porque él defendía el medio ambiente, pero nosotros todavía no sabemos o no entendemos cuál es su postura sobre muchos de otros derechos que tienen que estar en la Constitución. Entonces, todo va a pasar o todo va a empezar a suceder cuando vamos a empezar a ver de qué se trata cuando se instale la Constituyente ahora el 1 de julio. Pero yo de todas maneras creo que es un proceso muy esperanzador. Aquí no hay un gobierno que se pueda hacer del poder de él. Piñera sigue en el poder hasta marzo del año que viene. La constituyente tiene hasta julio del año que viene. O sea que si hubiese un nuevo gobierno con vocación totalitaria, tiene solamente 3 meses para destruirlo, ¿me entiendes? O sea, como yo creo que ese escenario, que evidentemente fue lo que pasó en Venezuela, hay que desvincularlo un poco de lo que está pasando acá. Son experiencias muy diferentes. Acá Chávez, perdón, controló mucho de lo que fue la elección de Venezuela, se hicieron varios trucos ahí, aquí fue una elección altamente democrática, yo participé como testigo de mesa, sin ningún tipo no hubo, o sea, imagínate que los votos se quedaron a dormir en los lugares y no hubo ni un solo escándalo o reclamo de que algo le haya pasado a los votos, que haya habido alguna alteración. Entonces, eso te habla mucho de cómo es, y además es un proceso que por primera vez en la historia del mundo se va a hacer con paridad de género entre hombres y mujeres, lo que también hace que incorpore nuevas visiones como nunca otra constitución en el mundo ha incorporado. Yo creo que eso le da muchísimo valor y yo en verdad tengo mucha esperanza sobre lo que va a pasar. Es posible que lo que veamos primero es como mucho conflicto porque evidentemente son muchas voces, y además es una nueva clase política, o sea, son muchos liderazgos nuevos, muchos liderazgos que no eran conocidos. Entonces ahí va a haber que tener espacio para ver cómo ellos se comportan, se generarán posiblemente coaliciones de votos y de ahí veremos qué pasa y hacia dónde converge. Yo creo que evidentemente todo va a converger hacia el centro, cuando tienes sectores como tan polarizados de izquierda y derecha participando, evidentemente te tienes que encontrar en el centro porque si no, no sirve. Y esta constitución además tiene un tema de que en un año tiene que haber terminado su trabajo sin plazo de extensión. Y si no, simplemente muere el proceso y empezamos de nuevo con la petición de querer una nueva constitución. Y además, esta constitución tiene que además pasar por un voto donde el voto es obligatorio para todo el mundo y tiene que legitimarse o no
el producto de la Constitución. Entonces igual todavía falta mucho para poder decir, efectivamente la economía chilena ha sido una economía muy fuerte, que se ha preocupado mucho del crecimiento y eso deviene, o sea, proviene también desde decisiones gubernamentales que se han tomado, decisiones sobre cómo darle estabilidad al país desde que la democracia se volvió a instalar en los años 90, eh, y sobre todo sobre el modelo que se ha elegido para avanzar. Y efectivamente ese es un modelo que si bien es muy pro competencia, ha tenido deficiencias en poder aislar a quienes van por la colusión, a quienes van por la concentración de poder. Y eso yo creo que es una realidad innegable, que también en parte es lo que como que le echó, digamos, gasolina a prender el fuego a las protestas del 2019. Evidentemente no es la única, pero sí hay un sistema que ha crecido muchísimo acá y que evidentemente ha perdido el norte sobre lo que es la protección del individuo y 100% su norte ha estado enfocado en la ganancia como individual, o sea, que cada uno, digamos, es un poco como cada quien vaya por su lado y sálvese quien pueda. Que eso evidentemente te crea fracciones muy profundas. Hay otro lado de la historia, evidentemente, que sigue habiendo un discurso político de izquierda muy profundo que, que que de cierta forma calado o buscado alternativas, pero eso, cuando esas cosas pasan también es porque del otro lado estamos fallando en transmitirle a la ciudadanía no solo un mensaje, sino también escuchar cuáles son sus quejas y cómo resolverlas. Chile, por todo lo bueno que tiene, también es un sistema donde, un país donde uno está muy desprotegido si, digamos, si el sistema de alguna forma te lleva por delante. Y en eso hay muchos casos de desde mínimas infracciones, como por ejemplo, no sé, mi sistema de cable me alzó la tarifa sin avisarme y yo no tengo dónde ir a reclamar. Bueno, eso, digamos, ya no pasa, pero pasaba en algún minuto. Y, y aquí lo que es como la ley de competencia la protección al consumidor existe bien poco. O sea, lo que hace el Consejo de Economía, no me acuerdo cómo se llama, te lo voy a buscar, pero lo que hacen es que, digamos, ellos llaman a quien sea la empresa que te hizo mal y le dicen, oye, por favor, contéstale a esta persona que no le estás como, que la trataste mal. Y, pero de ahí no pasa más nada, entonces, y de hecho ellos no tienen poder para hacer más nada y te sugieren una demanda civil donde obviamente no todo el mundo y sobre todo las personas más vulnerables, las sociedades más vulnerables, no tienen cómo acudir a la justicia en igualdad de condiciones con respecto a estos, eh, eh, no sé si empresarios, pero como quien está del otro lado proveyéndote un servicio. Por ejemplo, si tú hoy en día quieres cambiarte de un servicio de cable a otro, es básicamente imposible. O sea, te dilatan de un lado al otro, el otro, no sé qué, para que, claro, tú no puedas nunca desconectarte. Y eso, cuando uno lo ve desde el lado económico sobre la competencia, es súper complejo. Creo que tiene una respuesta muy larga, pero en resumen, la economía de Chile es una economía muy sólida, sí, tiene ventajas muy profundas con respecto a la competencia, o sea, al libre mercado y sobre todo a lo que es el comercio con respecto al mundo. Chile es uno de los países que tiene la mayor cantidad de tratados de libre comercio y eso lo pone en una situación de ventaja para poder comerciar y para poder siempre tener bienes y servicios, digamos, de alta competencia. Tiene una desventaja por el otro lado que tiene cada día crece más su dependencia a China y también, bueno, en este tema de comercio, evidentemente situaciones como la de la pandemia o lo que pasó en el canal de Suez hace tiempo, son países que son vulnerables como a este tipo de shocks, pero digamos, suma más de lo que resta y a nivel nacional es una economía que si bien es muy fuerte y que tiende al crecimiento, necesita poder mejorar las condiciones sobre protección, digamos, al ciudadano más pequeño, al más indefenso, para poder hacer un mercado más competitivo y que siga creciendo muy profundo de desigualdad, donde si tú naces en las zonas menos privilegiadas, eh, tu vida va a ser de una cierta forma que es muy diferente si naces en la zona más privilegiada. De hecho, hay un estudio, un centro de pensamiento que se llama Horizontal, que hablaba como de incluso las diferencias en la primera infancia, en el manejo de cantidad de palabras cuando tú naces en un lugar y en otro, precisamente porque recibes menos educación, son sectores menos educados, y eso ya de por sí...
digamos, dicta quién vas a ser tú en la vida. Y sí, efectivamente Latinoamérica tiene ese problema en general, pero Chile es un país que ha logrado superar casi como, o había logrado superar muchos de los grandes demonios que Latinoamérica enfrenta, o sea, la pobreza, etcétera, pero y es un país que ha avanzado, ha logrado como crecer su clase media, hay mucha gente que está ahí, pero mucha de esa clase media está, como dicen acá, a una enfermedad de caer en la pobreza. O sea, si tú te enfermas, las cuentas médicas te pueden llevar de nuevo y a toda una familia a vivir en pobreza. Entonces, es una situación bien compleja porque existe como una promesa de país donde tú le dices a la gente, si te esfuerzas te va a ir bien, pero la verdad es que no, porque si tú te esfuerzas y te pagas una universidad, pero no es de las universidades que aquí se consideran élite, te va a ser mucho más complicado conseguir trabajo o no vas a conseguir trabajo en los lugares como que pagan mejor. Entonces, vas a tener siempre un sueldo menor, te vas a relacionar siempre con gente como que no está yendo a ese siguiente nivel. Y eso evidentemente es como una especie de trampa donde aquí le llaman la trampa de la meritocracia, o sea que a ti te dicen, si tú le echas bola, te va a ir bien. Y pasa mucho que no, y en verdad es complicado porque lo que hay que hacer es nivelar la cancha, y en eso hay un sector de centro que ha hecho mucho hincapié en que ese es el camino, en poder nivelar la cancha para quienes nacen, para la primera infancia, para toda la vida. Un poco esa fue una de las grandes contradicciones también cuando fue el movimiento estudiantil, que todo el mundo pedía como gratuidad en la universidad, pero siguen habiendo muchos colegios donde, digamos, la educación es muy diferente si tú vas a un colegio privado que a un colegio público. Y además, eso de por sí ya te tilda y te da como una categoría en la vida a donde vas a estar. Entonces es complicado porque yo creo que Chile sí lo puede resolver y sí lo pudo haber resuelto y no se hizo, y ahí hay un tema de voluntad política de por qué no se hizo, y eso te explica muy bien también las protestas. Yo creo que eso es muy importante también tenerlo presente desde afuera, porque a veces se analiza la situación de Chile como que, bueno, pues ellos también que se queja la gente. Y en verdad yo creo que hay muchas cosas por las que quejarse. Creo que la violencia evidentemente nunca debe ser la forma y no era la forma, pero, pero sí hay mucha gente que ha sido pasada a llevar muchas veces y que sí tiene un sentimiento muy profundo de injusticia y que quiere ver cambios como profundos en cómo se hace la política, cómo funcionan las cosas. Y salieron en la dictadura de Pinochet en los 80. O sea, mi abuelo era, trabajaba con Allende, y más allá de sus, digamos, visiones políticas que yo no comparto y que no comparte gran parte de mi familia, o por lo menos mis papás, eh, a él, digamos, lo tomaron preso, lo torturaron, lo exiliaron, y eso obligó también a mi familia a salir a Venezuela en los años 70 y 80. Y eso también te habla un poco de cómo las democracias destruyen ciclos de familia, destruyen como arraigo a un país, porque nosotros crecimos también, yo crecí como venezolana, pero también como venezolana migrante. O sea, nosotros igual hay muchas cosas que no hacíamos porque seguíamos siendo hijas de una familia chilena. Y si bien, digamos, yo me considero súper venezolana, y es muy chistoso porque a veces la gente como que se impresiona de que yo o sea, tenga tanta cercanía con la nacionalidad chilena a través de mis papás, porque me ven como muy venezolana. También pasa al revés, o sea, es como, bueno, tú eres una chilena más, como que en verdad no eres tan venezolana. Y uno vive como en ese mundo, en el lugar de en medio, un poco perdido sobre quién eres, de dónde vienes. Pero Chile en verdad ha significado para mí un millón de oportunidades. Yo he podido trabajar en cosas que no me hubiese imaginado jamás y nunca. En Venezuela he tenido oportunidades de lujo. A pesar de los pesares con Venezuela y de que obviamente duele mucho dejar el país, Chile para mí ha significado un mundo de oportunidades. Yo llevo ya 7 años acá, y, y nada, es como, o sea, uno siempre va a estar agradecidísimo de todo lo que se abrió y todo lo que existe acá, porque yo no sé si en Venezuela hubiese sido posible.